CTS. Provocamos la ciudad en voz alta. El colapso del centro comercial Arts Pedregal en la Ciudad de México el pasado 12 de julio dejó entreabierta la puerta a una discusión sobre el privilegio de incentivar la convivencia en plazas comerciales privadas sobre las plazas públicas. Peatonalizar calles, ampliar banquetas o cobrar por estacionar autos en la calle ocasiona resistencias, aunque dichas medidas, comprobadas en diversos estudios, benefician la seguridad pública y la economía de los comercios. Por otro lado, obtener permisos para construir centros comerciales pareciera no encontrar las mismas resistencias. Entre 2013 y 2016 se construyeron 52 centros comerciales en la Ciudad de México. Coajimalpa, Álvaro Obregón e Iztapalapa fueron las delegaciones que más centros comerciales recibió en los últimos 12 años. Iztapalapa abrió 20. ¿Qué necesidades satisface la construcción de centros comerciales? Bueno, primero que nada lo que hay que ir analizando es lo que requiere la sociedad. Muchas veces hay lugares donde durante el transcurso de los años no se han generado diferentes espacios comerciales o espacios públicos de recreación, de salud, de diferentes cosas que tenemos que ir cubriendo como desarrolladores para que cumplamos con los requerimientos que tienen, ¿sí?, esas comunidades. Esas comunidades pueden ser tanto en una metrópoli como la Ciudad de México, como en pequeñas comunidades foráneas. Entonces, ese análisis que te lleva a hacer dentro del desarrollo inmobiliario es la pauta que nos va a hacer crear estos espacios, ¿sí?, que deben de, como desarrollador, pues satisfacer las necesidades de la comunidad, pero también, obviamente, como desarrollador privado, acabas teniendo un incentivo económico al momento de tener un proyecto de este tipo. Que ahí la normatividad urbana, al menos de la Ciudad de México, tiene incentivos de alguna manera perversos. ¿Por qué? Porque ha generado, mediante normas de corredores y, ¿no? O sea, ha generado no hay mucho suelo con el uso de suelo necesario para poder hacer una plaza comercial, independientemente de si estoy de acuerdo o no con que se hagan las plazas comerciales. Se ha perdido o se ha desincentivado el tema del comercio en planta baja, a través también de la zonificación, y se le ha dado de alguna manera, si lo vieras en un conjunto de manzanas o en una colonia, se le ha dado una especie de monopolio de esas posibilidades a los corredores en grandes vialidades para competir con el uso del suelo comercial. En el momento en el que entras en una lógica de mitigación de riesgos, el centro comercial, suponiendo que lograste conseguir una buena ubicación, el centro comercial se vuelve mucho más competitivo en mitigación de riesgos que tal vez otros usos del suelo. Los desarrollos inmobiliarios se rigen sobre en este caso en la Ciudad de México, sobre los reglamentos que te piden contar con un impacto urbano, un impacto ambiental, ¿sí?, y obviamente licencia de construcción. Todo este proceso es un trabajo entre el desarrollador, las autoridades locales, tanto de la ciudad como de la delegación, y tienes que acabar cumpliendo con todo, ¿sí? Cuando tú generas un proyecto de alto impacto, que en realidad alto impacto ahorita lo discutíamos, que es difícil de determinar, porque finalmente lo que la norma dice es que son manifestaciones tipo A, que son viviendas pequeñas, o edificios pequeños, tipo B o tipo C. Tipo C es cuando ya pasan de 10.000 metros cuadrados y tienen otras características que pueden llegar a impactar a la comunidad en sus servicios. Hay proyectos como se están dando ahorita, donde son inversión público-privada, donde también te exigen, dentro de las condicionantes de las concesiones, llegar a tener espacios públicos dentro de los desarrollos. El comercio de barrio, las tiendas con comercio de los edificios, con comercio en planta baja y demás, por la forma en que la Ciudad de México se está moviendo en los polos de desarrollo, no tanto en las comunidades habitacionales que un poquito más marginadas o que estén en la periferia de la ciudad, pero ese comercio de barrio tiende a desaparecer porque a la gente le falta mucha movilidad. O sea, el tema de movilidad, ustedes dos que son ciclistas en la ciudad, pues no me pueden negar que es muy difícil muchas veces en las zonas moverse. Es complicado moverse en bicicleta o a pie, pero se construye un centro comercial y se vuelve más complicado porque muchas veces o quedan lejos o no tienes
No, bueno, y accesos. generalmente en su diseño suelen ser poco permeables, a veces no. O sea, últimamente cada vez hay una mayor intención de hacerlos más permeables, pero suelen ser muy poco permeables y se vuelven una gran manzanota que es muy difícil de cruzar, de caminar alrededor de ella, en fin, porque es un ambiente peatonalmente hostil. Es un espacio que acaban siendo espacios encerrados, donde realmente no tienes convivencia con el espacio exterior, con el espacio público. Y creo que ahí es donde hay muchas oportunidades, o sea, sí hay oportunidades por estos espacios, suponiendo que tienen, que yo no estoy de acuerdo con el que tienen que existir, pero suponiendo que existen, sí hay muchas oportunidades en el sentido de que sean mucho más integrados al espacio público y al resto digamos, del espacio construido, para que no se vuelva una cuestión de segregación, ¿no? De los que están adentro y los que están afuera. Al final entras a un centro comercial y el centro comercial intenta replicar de cierta forma el espacio público, ¿no? O sea, se vuelve como un andador peatonal y es como, bueno, ¿por qué no podemos generar esto afuera, ¿no? Y lo hemos generado, ¿no? Las ciudades mexicanas crecieron haciendo eso en su, digamos, su diseño colonial, postcolonial, crecieron haciendo eso y en algunos casos lo hemos mantenido. El caso de Madero es impresionante. Bueno, Madero hoy en día juega bajo las reglas de un centro comercial, en lo que yo decía hace rato, un espacio ¿no? público. Siendo un espacio público, tiene a los mismos locatarios que tiene un centro comercial, que pagan rentas de largo plazo, en fin, son los mismos. Sí, ya ahí hubo pero es casi una gentrificación expulsaron a los locales más pequeños y están las marcas más grandes. Pero fíjate, lo que acabas de decir es importante. O sea, siendo un espacio público importante, con un comercio muy conocido históricamente, ahora sí que de nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, de todo, como ha sido la Ciudad de México, hoy día las marcas de renombre, las marcas que tienen una firma atrás muy importante, han estado tomando estos espacios. ¿Sí? Claro. Pero tampoco creo que como desarrollador quisieras que existieran solo estas marcas, incluso al usuario final, que el usuario final es el que tú quieres que vaya a consumir, que muchas veces te pueden llegar a cuestionar por qué siempre esta similitud en el tipo de tiendas que tienen incluso en un centro comercial y por qué no existe tanta diversidad. Este fenómeno se ve, no es una cuestión intrínseca al centro comercial. O sea, tú pasas por un high street de alguna ciudad europea, las calles comerciales, Y es lo mismo. y empieza a haber una concentración de las mismas farmacias, el mismo café, en todos lados, ¿no? O sea, es una cuestión de El costo. Pues el costo, ¿no? Exacto, la capacidad y la capacidad de pago, ¿no? O sea, porque el asunto es esperar que sin intervenir el mercado solito ponga algo que no mitiga más riesgos que el otro. Eso no va a pasar. Yo creo que el desarrollador inmobiliario tiene que ser, bueno, junto con sus arquitectos, tiene que ser lo suficientemente creativo para generar estos espacios privados que tengan una intervención pública. O sea, que pertenezcan al entorno y no al contrario. O sea, tenemos que cambiar los diseños, de que sean una caja en nuestro lindero y en la parte interior se viva. Yo creo que eso sí tendríamos que cambiar. Creo que hay proyectos hoy día en México que sí te viven este espacio, esta integración del espacio público a los desarrollos, que muchas veces pierden la noción de dónde empieza lo público y dónde empieza lo privado. Sí, eso sería muy bueno. Yo creo que ya hay varios desarrolladores en México en que están buscando romper el modelo tradicional. ¿Sí? Hay varios ejemplos hoy día. Uno se acaba de abrir, que es el de las antenas, ¿sí? Que ya traen ciertas cosas nuevas en los proyectos de desarrollo. O sea, para romper el esquema de que para que un centro comercial funcione tienes que tener una o dos tiendas ancla o una tienda de autoservicio. Para bien o para mal acaban siendo centros de esparcimiento social, pero integrarlos al entorno es complicado. La regulación urbana tiene que empezar a fijarse un poco más en cuestiones. A los arquitectos no les encanta esto porque se imaginan otra cosa que lo que realmente es, pero hay un tipo de zonificación que es como zonificación orientada a la forma, ¿no? O sea, form-based zoning, y entonces un poco como que lo que hacen ese tipo de instrumentos es, en lugar de concentrarse tanto en el uso, ¿no? En el uso del suelo que vas a permitir en un predio, es mucho más en términos de qué tanto se integra con el contexto urbano, o sea, es regular un poco más esta integración hacia lo público y ser mucho más fuertes en eso
que en sí es o no algo comercial. No, y hoy día incluso, si te fijas, ya está tendiendo a romperse. Los centros comerciales nuevos o espacios comerciales nuevos que se están generando están tratando de romper con este esquema tipo caja. A veces sí hay indicios de que la parte privada le está ganando terreno a lo público, y creo que son indicios muy peligrosos en términos pues, de lo que podría llegar a suceder, y lo vivimos hace un par de años con el tema del corredor cultural de Chapultepec. Y creo yo, aunque no es exactamente igual, pero tampoco me encanta el tema del CETRAM de Chapultepec, están contiguos, pero en ambos casos lo que está sucediendo es una intervención directa sobre el mercado de suelo. Muy en otros países sí está permitido la explotación de espacios públicos de manera comercial para generar una utilidad. En México realmente son muy contados los casos de que pueda una iniciativa privada intervenir en un espacio público, a menos que hagas ciertos convenios, pero solamente es que pueden ser para pues, unir los espacios, cosas así. Yo creo que en el tema que acaba de comentar Andrés del tema del CETRAM o en especial ahorita de Chapultepec, pero finalmente es lo mismo en cualquiera de ellos, este tema de la inversión público-privada que requiere la ciudad para mejorar su tema de movilidad, porque desgraciadamente la Ciudad de México no tiene la capacidad económica, ¿sí?, de cumplir con su necesidad de mejorar el transporte público, está pidiendo a la iniciativa privada la intervención de estos espacios públicos de transporte, sí, para poder tener un apoyo para completar esta deficiencia que tiene. Ahora bien, no todos los casos son iguales. No todos los casos, estoy de acuerdo que no todos los casos son iguales, pero finalmente la partida viene de ahí. La partida viene de que hay un problema en los espacios de CETRAMS, en los espacios públicos, que se tienen que mejorar. La narrativa de ejecutar una austeridad para justificar un cierto tipo de proyecto y un cierto tipo de participación, en estos casos no me parece que sea la adecuada. Sin duda tiene que haber algo rentable que pague por este tipo de inversiones encima de lo que haya, pero a veces pareciera que lo primero que se decidió fue que va a haber algo rentable arriba y luego se justifica con una cierta acción bajo el pretexto de que el gobierno no tiene dinero. Yo creo, de lo que he investigado, lo que conozco del tema, es que realmente la Ciudad de México sí generó las bases muy sólidas y dio a entender que la parte fundamental del desarrollo de estos nuevos proyectos era la movilidad. El proyecto, yo le llamo el plan maestro de estos proyectos, acaba siendo el plan de movilidad y no tanto el plan de desarrollo. El mercado no está pidiendo ayuda para generar corporativos, malls y hoteles en Reforma, ¿no? Y entonces el Estado utiliza todo su andamiaje y su fortaleza para crear nuevo suelo en un pedacito de calle que no era suelo, darle un potencial constructivo, además, que me parece uno de los cambios de uso de suelo más importantes, en ese caso en específico, porque era una vialidad que no tenía ni cuenta predial y de repente ya la tiene y ya tiene 100,000 metros cuadrados rentables encima. Vivimos en una sociedad y en una ciudad donde muchas de las leyes o ya son viejas o necesitamos cambios que las generen con el beneficio de la comunidad de acuerdo al lugar donde se ubiquen. Volvemos al tema, no todos somos iguales en la Ciudad de México, no todos vivimos en las mismas condiciones. Tenemos que generar temas de reglas de convivencia a través de la autoridad y que se respeten entre todos. Si dicen, si un proyecto te lo vamos a aprobar en 6 meses, hombre, que sean 6 meses. A la vez también el desarrollador dice, bueno, si tengo que cumplir cabalmente con lo que dice mi uso de suelo, bueno, cumplir con lo que dice mi uso de suelo.